capítulo de mi programa Estoy Verde, el programa de Cristian Mata. César Acosta, buenas noches, ¿cómo está usted? Patricio, buenas noches a toda la gente que vino acá al programa. Me alegro que haya harta gente acá en los estudios de Cristian Mata. Todo bien. También, disculpa, Sí, también me alegro porque estamos muy pronto de lograr los 1000 seguidores en Facebook. Estamos ahí. También hay que decirle a toda la gente de la familia Cristian Matina que tenemos un nuevo sitio web, es un blog que se llama cristianmata.jimdo.com y que también van a estar todas las noticias de nuestra querida institución. Claro que sí, César Acosta. Chiquillos, recordarles que esta semana no hubo fútbol por asuntos climáticos y también los infantiles tampoco pudieron estar en cancha por un asunto de unos compromisos en las canchas donde están, valga la redundancia, entrenando a los niños. César Acosta, esta noche es especial. Muy especial. Muy especial. El invitado esta noche, queridos amigos, realmente para nosotros es un placer que esté acá. Un honor. Un honor, más bien dicho. Un honor. Porque les voy a contar solo como anécdota que cuando nosotros nos proyectamos a hacer este programa, con el invitado que tuvimos la semana pasada con el alcalde ya estábamos pagados. Estamos pagados. Pero lo de ahora es un privilegio. Así es. ¿Cierto? Lo conversamos muchas veces cuando estábamos en este programa, estaba en la idea, lo conversábamos de cómo poder ayudar a nuestra institución a través de un programa y nos imaginamos y soñamos con tener al alcalde, pero hoy el invitado ya superó todas nuestras expectativas. Claro que sí. Sin más preámbulos, chiquillos, el invitado esta noche es nada más y nada menos que el señor Guillermo Tellier, diputado del Distrito 28 de acá del sector. Un aplauso. Diputada, buenas noches, por favor. Muy buenas noches. Como le dije anteriormente, para nosotros es un privilegio que esté acá. Gracias por el recibimiento, por las palabras de bienvenida que mandaban. Me siento gratamente sorprendido. Y espero cumplir con las expectativas. Claro que sí, claro que sí. Señor diputado, empezando con el cuestionario de preguntas, la primera pregunta, valga la redundancia, es ¿qué es para usted ser presidente del Partido Comunista, uno de los partidos más importantes del país? Porque no es menor que el partido tenga 100 años, ¿cierto? Y como dice su eslogan, 100 años junto a los que luchan. Bueno, en primer lugar, me siento muy orgulloso de haber sido electo presidente del Partido Comunista de Chile. Siento que es una gran responsabilidad. Y estoy muy contento porque siento también que el Partido Comunista de Chile es cada día un partido más joven. La juventud comunista, por ejemplo, ha crecido enormemente en el último tiempo. Y varios de nuestros dirigentes son dirigentes emblemáticos de la sociedad chilena, que han estado al frente de luchas tan importantes como la de los estudiantes, los trabajadores, por los derechos del pueblo en general. Entonces es un partido que en estos 100 años ha cumplido con su papel histórico de ser un partido de los trabajadores, por los derechos del pueblo, los más desposeídos, y siempre estar al frente, nunca quedarse atrás. Y hoy día, con 100 años, como lo digo, nos sentimos mucho más jóvenes todavía. Diputado, acerca de esa juventud y el contexto que está viviendo Chile, ¿cuál fue el contexto y qué fue lo que lo motivó a usted para ser parte del Partido Comunista? Mire, yo ingresé muy joven, a los 14, 15 años. Ingresé a través de la poesía de Pablo Neruda. Porque había un grupo, que era un club cultural que se llamaba Pablo Neruda, que nos dedicábamos a escribir poemas de amor, esas cosas. Pero pronto conocimos canto general, y nos dimos cuenta que Pablo Neruda era un poeta que escribía sobre el amor, pero también escribía sobre lo social, escribía sobre la lucha de la independencia de nuestro pueblo, sobre el pueblo mapuche, escribía sobre la lucha de los trabajadores del carbón, del salitre. Además, Neruda llegó a ser senador de la República. Yo supe que estuvo perseguido, ¿no es cierto? Tuvo que salir del país, y eso me motivó profundamente, y de esa manera empecé a entrar poco a poco en la lucha de los estudiantes, y después ya la juventud, el partido, fui profesor, también cuando era profesor después de la lucha del ministerio, etc. Ya estoy bien. Diputado, usted lo dijo, usted es profesor. ¿Cuál es su postura en relación al conflicto estudiantil?
que se está desarrollando, se ha desarrollado en los últimos años y se está desarrollando ahora, sin olvidar que esto comenzó en el gobierno de la presidenta Bachelet. Bueno, yo estoy por una educación gratuita, de calidad, que este sea un derecho garantizado por el Estado de Chile. Y estoy por que se desarrolle fundamentalmente la educación pública estatal. Y yo no estoy porque se elimine la educación privada, pero sí que se privilegie la educación pública estatal de calidad a la cual todos puedan tener acceso. Entonces estoy con los estudiantes, estoy con los profesores, estoy con esta lucha, y es verdad que partió durante el gobierno de Bachelet. ¿Por qué? Porque creo que una de las cosas que se equivocó de ese gobierno fue en la reforma que hizo la LOCE y la transformó en ley, pero que dejó intacto el tema del lucro, dejó intacto el tema de la poca accesibilidad a los medios, al sistema educacional público, porque dejó las manos libres para que el sector privado se fuera incrementando cada vez más, y bueno, fue produciendo esta brecha de calidad entre la educación para unos pocos, que es una educación muy buena, y para una mayoría, que es una educación mala. Es decir, es una educación que reproduce la situación de desigualdad y en algunos casos de pobreza en nuestro país. Y yo estoy por cambiar eso, y creo que los estudiantes están por cambiar eso, y por eso estoy con los estudiantes. Don Guillermo, usted como presidente del Partido Comunista, y lo dijo hace muy poco, ¿cuál es su visión acerca de la problemática del pueblo mapuche, el caso Bomba y la ley Gil-Peter? ¿Y cuál es la visión que tiene usted personalmente acerca de Gil-Peter y el ex fiscal Pérez? En ese caso tendrían que haber dejado su cargo a disposición por el caso Bomba. Bueno, empezando por el pueblo mapuche, creo que la sociedad chilena entera está en deuda con el pueblo mapuche, con todos los pueblos originarios, pero especialmente con el pueblo mapuche. Y nosotros debemos reconocerlo en primer lugar como pueblo. Eso era quedar reconocido en la Constitución, no está reconocido, debe respetarse el artículo 169 de la OIT y la Carta de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que todos los países nos hemos comprometido a respetar, pero que en Chile no se respeta. Para cada acción que haga el Estado chileno que de alguna manera comprometa el interés de los pueblos originarios, debe producirse una consulta. En Chile todavía, que yo sepa, no se ha hecho ninguna consulta de acuerdo con los pueblos originarios. En la Araucanía, como se llama, la verdad es que poco menos que hay una guerra encubierta. Tal el grado de represión que no se conoce en otro lado, que incluso la Organización Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos de derechos humanos internacionales le han llamado la atención al Estado chileno por esa represión y le han indicado que debe terminarse. Pero esa represión sigue porque se le aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado, se hace justicia de manera absolutamente desigual respecto a los derechos de los pueblos originarios, con testigos con derecho cubierto, incluso en un sentido, los testigos secretos, etcétera, etcétera. En el caso Bomba, bueno, ahí se sabe que fue un montaje. En Chile da la impresión que se han producido muchos montajes, que se crean incluso acciones de violencia para forzar entonces la criminalización, sobre todo el movimiento social. Yo no estoy defendiendo que se pongan bombas, no creo que estemos en ese momento, pero aquí hubo un montaje, hubo exceso de la Fiscalía, hizo que se equivocara la justicia, y por lo tanto, si hubo concomitancia entre el fiscal Peña y el ministro Gil-Peter, que después le dio trabajo al Ministerio del Interior, la verdad es que debieron haber puesto el cargo a disposición y haber renunciado. Pero eso no va a ocurrir, porque ahora el Gil-Peter es el instrumento privilegiado para aprobar una ley en el Parlamento que se llamaba Ley Gil-Peter, y que tiene por finalidad no solo castigar a aquellos que provocan a veces desorden en las marchas, las manifestaciones, sino que castigar a los dirigentes que convocan a las manifestaciones, y eso se puede aplicar también a las barras bravas y aplicarse a muchas actividades sociales de la ciudadanía. Yo estoy en contra de ese proyecto de ley. Afortunadamente, el martes pasado que se iba a votar en la Cámara, el gobierno la retiró la votación y toda la urgencia,
porque se creó una mayoría en ese momento que era contraria a la aprobación de esa ley. Pero creo que el gobierno va a insistir, pero yo me seguiré oponiendo. Diputado, en su inicio en la política, ¿qué significaba ser secretario regional de las Juventudes Comunistas en el Sur? ¿Y cuáles fueron las diferencias entre los gobiernos de Alessandri, Frei y Allende? Una pregunta. Bueno, mire, ser secretario de la Juventud Comunista en ese entonces, yo creo que igual que ahora, era un tremendo desafío. Era difícil. Pero nosotros estábamos llenos de entusiasmo, creíamos en la utopía, seguimos creyendo en las ideas. Han transcurrido muchas cosas desde entonces, pero sobre todo creíamos en las transformaciones democráticas profundas en nuestro país, transformaciones sociales, transformaciones económicas. Creíamos en el programa de Salvador Allende, de nacionalización del cobre, reforma agraria, de darle dignidad a los trabajadores como se la dio Allende. Creíamos en otro tipo de sociedad más igualitaria, ¿no es cierto?, más solidaria, y luchamos por eso, luchamos a concho por eso, y yo siempre estuve entusiasmado por eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el gobierno de Alessandri? Bueno, Alessandri era un gobierno de derecha que defendía grandes intereses económicos. Él llevó adelante una reforma agraria que la llamaron la reforma agraria de Macetero, porque siempre cuando se empieza a imponer una idea, la derecha siempre trata de adelantarse. Por ejemplo, aquí surgió la idea de una reforma tributaria de fondo que dejara lo suficiente dinero para educación gratuita, para salud gratuita, para acceso a la vivienda, para mejorar las pensiones. Y la derecha se adelanta con un proyecto de reforma tributaria que no alcanza para nada de eso y que más encima favorece a los que tienen más dinero, y no significa ningún cambio. Y además traspasa fondos desde la educación, o sea, desde el Estado a la educación privada, a prometer una ayuda a aquellos que inscriban a sus hijos en los colegios particulares. Es decir, sigue fomentándose el lucro y sigue desprestigiándose y tratando de poner el desmedro a la educación pública estatal. Después Frei, bueno, Frei, él salió con los votos de la derecha, esa es la verdad, porque la derecha cuando vio que allá en el 64 podía ganar, no llevó candidato y apoyó a Frei. Ahora Frei, ante lo que ellos llamaban el peligro de la posibilidad que Allende llegara al gobierno, adelantó terreno, por así decir, y sí comenzó una reforma agraria más profunda, y sí realizó lo que llamó la chilenización del cobre, que fue el de asociarse con las grandes empresas del cobre y hacer al Estado socio de las grandes empresas del cobre, pero un socio minoritario. Claro, y eso dio el lugar de partida, digamos, a la candidatura de Tomis, que era demócrata cristiano igual que Frei, pero Tomis ya tenía un programa muy parecido al de Allende que proponía la nacionalización del cobre y la reforma agraria. Y Allende, bueno, llegó al gobierno, hizo la nacionalización del cobre, llevó adelante la reforma agraria que ha tenido trascendencia hasta hoy, muy importante, porque si no tuviéramos lo poco que queda del cobre nacionalizado en manos del Codelco, la verdad es que no tendríamos los medios con que Chile hoy día cuenta. Chile hoy día se puede decir que incluso no ha llegado a la recesión de Europa acá, gracias al cobre, gracias a esa nacionalización del cobre. Y Chile no sería un país exportador de fruta ni agrícola si no se hubiera realizado la reforma agraria que permitió, al sacar al latifundio que era muy atrasado el conservador, bueno, que permitió entonces la tecnificación del campo y el de producir todo esto que ha ocurrido hoy día con los últimos adelantos, con todo lo que Chile exporta en fruta, etcétera, etcétera. Guillermo, bueno, para nosotros como institución siempre hemos escuchado a la gente y sobre todo a los jóvenes que no les interesa mucho hablar de política y menos del pasado. Nosotros, por el contrario, como institución, como Lista Armada, siempre tenemos charlas acá sobre la historia de nuestro país. Y... ¿Directora Luz? No. Entonces siempre conversamos acerca de la historia de nuestro país. Nos gustaría que usted nos cuente un poco acerca sobre el golpe militar y cómo ustedes vivieron
como partido en la ilegalidad en ese tiempo? Bueno, yo el golpe lo viví siendo secretario del partido en Valdivia, en el primer golpe. De inmediato tuve que pasar a la clandestinidad, tuve que salir arrancando de Valdivia, donde estaba como secretario regional. Llegué a la octava región, me puse a trabajar en la octava región ya en la clandestinidad. El año 74 caí preso. Yo estuve preso 6 meses, los subterráneos de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, y después de ahí 1 año y medio más estuve en campos de concentración. Y después de eso tenía la opción de irme fuera del país o quedarme en Chile para seguir luchando contra la dictadura. Yo opté por quedarme en Chile. Y tuve que pasar a la más profunda de la clandestinidad. Eso significaba que no podíamos encontrarnos con nuestra familia, con nuestros hijos, porque eso significaba un peligro terrible. Me tocó asumir de muy temprano funciones de dirección del Partido Comunista después de la caída de 3 direcciones del Partido Comunista, 2 direcciones de la Juventud Comunista. Solo ahora último se ha sabido, en el libro La venganza de los lobos y la película, de cuál fue el fin que tuvieron nuestros dirigentes, muchos de nuestros dirigentes militantes. Bueno, nosotros tenemos desaparecidos, ejecutados más de 400 dirigentes del partido. Pero fueron momentos muy difíciles que vivíamos en absoluto peligro, que la vida estaba en peligro todos los días, pero supimos vencer la represión. Y en un momento determinado, cuando vimos que seguían todavía exterminando muchos de nuestros compañeros, decidimos apelar al derecho a la rebelión. Cuando se terminan, no se escuchan, no se terminan todos los caminos, dijimos, bueno, aquí hay que rebelarse porque si no nos van a matar como ovejas, ¿no? Y por eso es que declaramos la política de rebelión, todas las formas de lucha, incluso llegamos a tener formas de lucha armada. Pero no era la lucha armada la que nosotros proclamamos, formas de lucha armada. Y enfrentamos a la dictadura también en su propio terreno. Claro, eso costó también muchas vidas, pero creo que fue lo que finalmente desestabilizó la dictadura y creó las condiciones para lo que vino después, que fue, bueno, ya el no, el plebiscito, y poder salir a una democracia que nosotros pensábamos que tenía que ser mucho más perfecta, pero a nosotros nos dieron la fuerza hasta ahí. Incluso nosotros quedamos fuera del gobierno, quedamos 20 años excluidos de llegar al Parlamento, porque, bueno, pagamos un precio, porque cuando se llegó a este acuerdo, este consenso de buscar la salida para la dictadura, la condición fue que los comunistas nos dejaban fuera. Y nos dejaron fuera, 20 años. Y recién entonces estamos recuperando en propiedad lo que nosotros siempre fuimos, un partido con presencia pública, con presencia política, con muchos parlamentarios. Nosotros para el golpe teníamos más de 20 diputados y como 9 senadores. O sea, siempre hemos sido una fuerza parlamentaria y hemos sido siempre una fuerza social. Pero también hay que acordarse que las organizaciones de trabajadores fueron desmanteladas. El golpe fue dado fundamentalmente contra los trabajadores y la organización de trabajadores, y todavía no se puede recuperar el movimiento sindical chileno, todavía los trabajadores no recuperan plenamente sus derechos. Así que, bueno, ya decirles cómo pasamos bajo la dictadura sería muy largo de contar, porque fueron muchos años, hay tiempos muy amargos, tiempos felices también, hay muchas anécdotas, pero finalmente creo que salimos con la frente muy en alto porque cumplimos con lo que nosotros nos comprometimos, que era luchar a todos por terminar con la dictadura. Diputado, vamos a un pequeño corte, Patricio, sí, claro, y volvemos enseguida acá al programa. Bueno, amigos, volvemos con la entrevista con el diputado de ayer. Diputado, ¿qué fue Gladys Marín para usted? Una gran dirigente política. Gladys Marín, ella se inició en la Juventud Comunista también muy joven. Era la Juventud Obrera Católica, era profesora de educación diferenciada, y ella estuvo trabajando, dirigiendo la juventud previamente a la elección de Salvador Allende. Después le tocó dirigir a la juventud durante todo el gobierno de Allende. Fue una de las precursoras de la nueva canción, de todo este movimiento cultural.
Y después del golpe le tocó salir del exilio. Mientras estaba en el exilio tomaron preso a su marido, tenía desaparecido todavía. Ella después peleó por volver a Chile y el año 78 ya volvió a Chile y se puso al frente de lo que se llamaba la dirección interior del Partido Comunista. Y en esa calidad siguió adelante hasta después llegar a ser secretaria general y presidente del partido. Pero bueno, ella se distinguía por su valentía, por su lealtad, y creo que cuando falleció, producto del cáncer que le dio, el pueblo chileno reconoció toda su valía, porque la cantidad de gente que salió a las calles a despedirla creo que no se ha visto en otro funeral. Y a nosotros nos dejó un legado muy importante. Es decir, ella ha sido una persona que en el Partido Comunista jugó un papel especial. Diputado, y hoy por hoy, ¿cómo es la figura de Camila Vallejo tanto para el Partido Comunista como para usted? Bueno, Camila Vallejo es otra mujer, porque nuestro partido se ve privilegiado por la presencia de mujeres. Bellas mujeres. De bellas mujeres. Y en este caso Camila es muy inteligente, muy joven, pero ella supo transformarse en una líder indiscutible del movimiento estudiantil y sigue todavía adelante. Ella quiere cumplir un rol hasta que termine de ser dirigente, que termina este año, y lo está cumpliendo a la perfección, ¿no? Pero ella además tiene muy clara las ideas políticas, sabe hacia dónde tenemos que avanzar a un Chile de profundas transformaciones, y ella está plenamente convencido de ello. Creo que tiene un gran futuro en la política y en la vida social de nuestro país. Diputado, ¿qué piensa del sistema binomial, perdón? ¿Y usted ha sentido el apoyo de la concertación y de la alianza en este tema? Bueno, miren, nosotros incluso votamos por la presidenta Michelle Bachelet en segunda vuelta, hicimos un compromiso de luchar por terminar con el sistema electoral binominal. Ella trató de cumplir porque envió 2 veces 2 proyectos a la Cámara de Diputados, pero usted sabe que para cambiar el sistema electoral se necesita quórum calificado de 4 séptimos o de 3 quintos. Y la derecha no otorgó ese quórum. Entonces las 2 veces votaron en contra, y a pesar de que la mayoría de votos era favorable, era la minoría la que ganaba. Y este año ya una vez lo votamos también, la concertación votó toda a favor, pero la derecha, con la cantidad de parlamentarios que tiene, puede bloquear, gracias a los quórums calificados, puede bloquear. Y perdieron, creo que sacamos 60 y tantos votos, ellos 30 y tantos, y los ganaron. Porque así es el sistema. Y además el sistema binominal además va reproduciendo esta situación en la Cámara, porque como es binominal, uno que saca el 60% saca un diputado, y el que saca el 35% saca el otro. Entonces en la Cámara se produce un empate, aunque uno haya sacado el 60% de los votos y el otro el 35%. Entonces no es un parlamento representativo. Primero, no representa toda la diversidad. Segundo, es injusta la repartición que se da en la Cámara de Diputados, la representación que se da. Nosotros, por ejemplo, de acuerdo a nuestra votación, debemos tener 7, 8 o 9 diputados actualmente, y tenemos solo 3, que llegamos gracias a un pacto con la concertación. Es decir, si usted me dice si hubo alguna participación de la concertación, sí, hubo un pacto que nos permitió a nosotros llegar al Parlamento. A su vez, nosotros votamos también por candidatos de la concertación, y más de uno llegó por nuestros votos. Ahora estamos en un acuerdo de omisión para la candidatura a alcalde. En esta comuna nosotros vamos a apoyar aquí al actual alcalde socialista Julio Pareto. En la estación central, ahí nos van a apoyar todos los partidos de la concertación a nosotros. En Pedro y Elecera también nos tienen que apoyar todos los partidos de la concertación a nosotros. A nosotros en realidad nos tienen que apoyar la concertación en 8 comunas, más 7 independientes que estamos apoyando, y nosotros vamos a apoyar en 300 y tantas comunas a la concertación. Aparece un poco desigual, pero la verdad es que es la única manera de unir
a la oposición y una gran convergencia para producir los cambios y transformaciones políticas. Diputado, entonces se mantiene esta fusión entre el Partido Comunista y la Concertación. Es decir, nosotros hoy día vamos en un acuerdo por omisión para elegir alcalde. Donde ellos llevan alcalde, nosotros no llevamos, donde llevan nosotros no llevan ellos. Y segundo, tenemos un pacto de concejales, nosotros los comunistas con el PPD, los radicales y la izquierda ciudadana, donde está la izquierda cristiana, están la nueva izquierda, están grupos socialistas, vamos en una sublista nosotros ahí. Y por otro lado, dentro de la oposición va la democracia cristiana con el Partido Socialista. Es decir, aquí vamos a competir. En realidad, en concejales competimos todos con todos, porque aunque hayamos en pacto, vamos en sublista y cada uno se rasca con sus uñas, como se dice. Pero finalmente yo creo que toda esta votación va a servir, porque la vamos a juntar, va a servir para definir lo que viene para el futuro. Nosotros queremos un programa que recoja las demandas populares y que ese programa lo apoyemos todos y que cuando elijamos un candidato presidencial de la oposición, si es que llegamos a eso, ese candidato o candidata tenga que hacerse cargo de ese programa de transformaciones para el país. Don Guillermo, usted, con el diputado del Distrito 28, que son las comunas de Los Espejos, Pedro y Reserva y San Miguel, me gustaría que me contara un poco cómo ha sido la experiencia como diputado, qué es lo que se ha sacado limpio, qué se ha llevado en buen término en estas comunas y qué falta aún por mejorar en estas tres comunas, valga la redundancia. Mejorarlo todo. No. Mire, a ver, los diputados tienen la facultad de fiscalizar. No tienen en sus manos, por ejemplo, que a mí me llaman mucho, me dicen, diputado, está mala la vereda, diputado, falta la luminaria, diputado, que el alcantarillado, que los ruidos molestos. Todo eso, que el tema de la salud, el consultorio, todos esos temas dependen de la municipalidad y fundamentalmente de los alcaldes. Nosotros tenemos que fiscalizar que las instituciones funcionen. Cuando nos llega una denuncia, nos dice, mire diputado, resulta que en el consultorio ese, ¿por qué usted no va a fiscalizar? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo voy, fiscalizo. Ahora, hemos tratado de hacer una labor constructiva, trabajando junto con los alcaldes. Yo he trabajado muy bien con los 3 alcaldes del distrito. Aquí, por ejemplo, en una última acción que hicimos en San Miguel, conseguimos que se le entregara una casona, un jardín infantil que está abandonado al consultorio de Barros Luco, que están ahí muy estrechos, trabajando, que dan una mala atención. Bueno, y eso ha causado gran alegría en todo el personal, el director, etc. Hemos logrado que se construyan ascensores o escaleras mecánicas en las estaciones de metro que precisamente coinciden con los consultorios. Nosotros lo pedimos y el gobierno lo anunció como a los 4 días, pero eso fue una acción nuestra, que fue importante, pero no se me ocurrió a mí. En el trabajo con los adultos mayores me dijeron, mire, diputado, ¿por qué no pide esto? Y lo pedimos. Así como ganamos la línea 6 que pasara por Pedro y Reserva, así como logramos salvar de la privatización al hospital Barros Luco, y marchamos por las calles, yo marché con los trabajadores, con los usuarios, con los vecinos, y lo logramos. Defendimos el hospital y ahí está, y ya se va a construir el Ezequiel González Cortés, y se va a construir con plata del Estado y no se va a privatizar como se pretendía. Bueno, esas son acciones muy importante, me parece a mí, porque somos que ser el espejo. Hacía mucho tiempo que un club deportivo estaba peleando por el césped sintético en Varsovia, bueno, que ha sido campeón de Chile. Ha jugado la Copa Chile incluso. Por eso Chile es un gran equipo. Yo no estoy hablando aquí en la clase del que están mal, no estoy menospreciando a ustedes. Es un equipo muy conocido. Bueno, pero estaba ahí, digamos, ese proyecto, y nosotros empezamos a agilizar el catequeo que ya salió, y ahora tienen la cancha, un magnífico estadio con pasto sintético. Entonces, podemos hacer esas cosas, y nosotros las hacemos. ¿Y para el canal? Hay muchas cosas más.
Y yo tengo aquí un proyecto presentado, que es un proyecto que desde un comienzo hemos estado jugando, que es un proyecto de ley para los adultos mayores. Que en Chile no existe una ley para los adultos mayores, la estamos proponiendo desde que inicié yo mi periodo. ¿Por qué? Porque me lo pidieron los grupos de adultos mayores de aquí, sobre todo la comuna de Pedro y Cerro, pero ya dimos cuenta, los grupos de adultos mayores de San Miguel, de Los Picos, y estamos todos en la parada. Pero eso sería una gran iniciativa, que estamos peleando ahora porque el gobierno nos apoye, y esperamos que así sea. Bueno, hay muchas cosas que contar que yo creo que han sido de beneficio para el distrito. Ahora, falta hacer mucho más, efectivamente. Mire, aquí en tema del consultorio hay mucho que hacer de atención de salud. Es que también se ha mentido mucho públicamente que está todo solucionado, que ya están todos los remedios, que están todos los especialistas, que se ha terminado la lista de espera, todo eso es mentira. Algo se ha avanzado, pero digo que lo fundamental es mentira. Y ahí tiene que verse con los alcaldes, primero la responsabilidad del gobierno, después de los alcaldes, después de la gestión, los consultorios. Y nosotros tratamos entonces de conversar con los alcaldes. Yo sé que los alcaldes aquí de San Miguel, por ejemplo, él se ha preocupado de que a la gente postrada, los enfermos postrados, que son 200, le llegue directamente el remedio del consultorio a su casa. Y a mí me parece que es un gran avance, una medida humanitaria. No tienen que ir los familiares a hacer el remedio. ¿Qué otras cosas se han logrado? Bueno, supongamos en Pedro Aguirre Cerda, yo le quiero decir que donde está más avanzada la atención de salud en Pedro Aguirre Cerda, se han logrado avances notables. Comunas que tienen muy poco ingreso, porque estas comunas, las tres, tienen poco ingreso, incluyendo San Miguel, que tiene un poco más porque pagan patentes y esas cosas, pero el presupuesto anual es más o menos igual que las otras comunas. Bueno, podríamos hablar mucho de cosas que se hacen, pero si me preguntan si se han hecho cosas que le han servido a estas comunas, sí, se han hecho cosas que le han servido a las comunas, fundamentalmente a los habitantes de esta comuna. Pero podemos hacer más, podemos hacer más. Si elegimos ahora los alcaldes que estamos postulando y los concejales que estamos postulando, vamos a hacer mucho más, porque no hay nada mejor que un trabajo mancomunado entre personas que más o menos van a ser iguales. Diputado, ¿qué pasa con el sueldo mínimo de los trabajadores? Se lo planteo en relación a los sueldos de los diputados, de los ministros, que han dicho que también ha sido un poco regulé. A ver, yo le voy a aclarar primero una cosa, dos cosas. Uno, que yo no recibo todo el sueldo de diputado. Yo le entrego el 80% de mi sueldo al partido. Y eso, bien, yo me comprometí en la campaña y eso lo hago así yo regularmente todos los meses. Y con lo que me queda, vivo perfectamente mejor que antes, quiero decir. Ahora, yo he sido de los que he planteado muchas veces ya, y que por eso me he ganado también cierta reprobación de parte de mis colegas, que se le podría bajar perfectamente a la mitad el sueldo de los parlamentarios y con eso abrir la posibilidad de elegir más parlamentarios sin que el Estado tenga que gastar un peso más. Y lo he hecho públicamente, lo he hecho en la Cámara y he desafiado a todo el mundo a que tomemos esa medida. No he encontrado muy buen ánimo. Pero se acaba de tener más diputados, más. Claro, bueno, estaría muy bueno. Yo, por ejemplo, si hubieran más diputados aquí, que tuviéramos un poquito más de atribuciones, podríamos hacer mucho más cosas. Porque no basta, uno no basta, no alcanza a llegar a todas partes, no se alcanza. Ahora, esto en relación con el sueldo de los trabajadores, nosotros estábamos por un salario mínimo de 250.000 pesos. Pero el gobierno, la derecha, se empeñaron en que no, tuvieron la mayoría y finalmente aprobaron lo que aprobaron, que son 190 finalmente. Y de eso usted sabe que le descuentan el 20%, ¿no es cierto?, en leyes sociales. Entonces, ¿cuánto recibe? ¿150? ¿160? ¿Quién vive con eso? Se dice que bajó la pobreza en Chile. Mire, con esos sueldos no baja la pobreza en Chile. Y esos datos de la encuesta CASI que dicen que han bajado la pobreza, es mentira. Porque el 80% de los trabajadores que reciben el sueldo mínimo están por debajo de la línea de pobreza. Y los trabajadores que reciben el sueldo mínimo en Chile son 1 millón, algo más de 1 millón. El gobierno dice que son menos, pero
todos los cálculos, incluso organismos internacionales que han hecho estudios en Chile, son 1 millón y más los trabajadores que reciben solo el sueldo mínimo. Ahora, ¿quién vive con eso? Nadie vive. Eso no alcanza ni siquiera para la alimentación. Los alimentos suben, la canasta alimentaria sube, la canasta de remedio sube, entonces uno con ese salario es imposible. Para terminar con la pobreza hay que subir el sueldo. Eso es así. Así es simple. Así es simple. Y mire, le digo esta reforma tributaria. Fíjese lo que puede pasar si se aprueba. Si se aprueba esta reforma tributaria, nosotros, los diputados, los parlamentarios, pagaríamos como 1.700.000 pesos menos en impuestos. Porque favorece a las personas de más impuestos, de más sueldo. Lo favorece absolutamente. Entonces, ¿cómo podría yo aprobar si yo mismo estoy en porque se le rebaje el sueldo a los diputados, ¿cómo podría yo aprobar una ley como esa? Y yo no sé qué va a pasar. Yo por lo menos voy a iniciar una campaña que si se aprueba, nosotros no recibamos esa plata. Ahora por ley a lo mejor la tenemos que recibir. Entonces hagamos un compromiso. Esa plata, entreguémosela por último, bueno, los clubes deportivos puede ser, ¿no? Algún programa, diputado. Sería fantástico. Algún programa, diputado. Pero yo no la voy a recibir esa plata. Eso lo garantizo. Don Guillermo, ¿cuál es su visión acerca del... Vamos a un corte entonces, y después volvemos con la pregunta. Hola amigos, Guillermo Reyes. Don Guillermo, respecto a lo que estábamos conversando, teníamos una pregunta en pauta que era su opinión acerca del gobierno del presidente Piñera y su visión también sobre el futuro candidato Goldberg. Pero además le quiero preguntar también su visión acerca de la ministra del Trabajo en relación al sueldo mínimo. Bueno, sobre el gobierno, yo creo que en la encuesta se ha dado la palabra, le ha dado el pueblo. Creo que está ahora en un 34, 35% en la encuesta del presidente y el gobierno también. Aunque algunos de sus personeros, claro, gracias al minero y otras cosas, están muy elevados, ¿no es cierto? Como el ministro Goldberg. Pero en las encuestas presidenciales, sin embargo, estos personeros no están tan bien. Están bien abajo, digamos, ¿eh? Pero creo que Goldberg, por ser uno de los rivales del candidato o candidata de la oposición, que todavía por lo menos nosotros no sabemos quién va a ser. Ahora de este gobierno se puede esperar muy poco más. Este gobierno está en embajada, está en el ocaso. Ellos lo que van a tratar va a ser tomar varias medidas de carácter populista para ganar esta elección municipal y después ganar la otra elección. Pero no medidas de fondo, transformaciones políticas de parte de este gobierno no van a haber. Eso yo se los adelanto. Acerca de la ministra, básicamente mi pregunta es porque ella hablaba que con un sueldo mínimo se iban a terminar muchos trabajos, que algunos trabajos iban a ser por horario, pero hay economistas que dicen que el sueldo mínimo podría haber llegado a 270.000 pesos y que el asunto del trabajo es totalmente independiente. Es independiente. Además, esta baja de la cesantía, como se ha dicho, hay que revisarla muy bien, porque la mayor parte del trabajo, del aumento de la fuente de trabajo, es trabajo informal, que además es de muy mala calidad y muy mal pagado, y eso se sabe. Entonces, con esos sueldos, lo que pasa es que los empresarios pueden ganar más a costa de pagarle menos a los trabajadores, ¿no es cierto? Siendo que si se le pagara más a los trabajadores, por ejemplo, un mínimo de 270.000, bueno, eso crea mejores condiciones de vida para los trabajadores, pero más aumenta la demanda y por lo tanto tiene que haber mayor oferta, hay reactivación de la economía nacional, sobre todo la pequeña y la mediana empresa. Y eso podría generar trabajo de mejor calidad, no trabajo precario como el que existe ahora, porque supongamos que haya subido en 2 puntos la cantidad de trabajadores en Chile, 2 puntos. Pero el trabajo precario se ha elevado de 5 a 20% en este periodo.
Es decir, los trabajadores están siendo mucho más mal pagados o duran mucho menos en sus puestos de trabajo. Eso puede comprobar si uno va a una FP, mira los listados y se da cuenta de que cotizan 1, 2, 3 meses al año y no más los trabajadores. Entonces eso nos dice de que no es verdad esto de que exista ya todo el mundo está trabajando, poco menos. Si yo voy aquí a las poblaciones y le pregunto a los jóvenes, ¿están trabajando ustedes? No están trabajando. No hay trabajo, y no han buscado trabajo, no hay trabajo. No existe trabajo. O sea, todas las cifras que se dan hay que revisarlas y verlas con lupa, como se dice. Sí. Diputado, usted en septiembre del 2008, podríamos decirlo así, sonó como presidencial en el partido. Bueno, al final el candidato fue Jorge Arrati. ¿Usted hoy se siente, ante una eventual, digamos, elección presidencial, se siente un presidenciable? No. ¿O nos podría decir alguna alternativa ¿Existe del alguna partido? alternativa? Bueno, mire, Arrati fue muy buen candidato. Sí. ¿Pero por qué usted no? Buen candidato. ¿Ah? ¿Por qué usted Porque no? yo soy diputado. ¿Cómo quiere que diga? Pero soñar como presidente... Mire, yo soy, un militante muy disciplinado en mi cuerpo. Si a mí me dicen, mire, usted deja de ser diputado y va a ser concejal, yo lo voy a hacer. Y si me dice, usted deja de ser diputado, no va a tener que ser candidato presidencial, también, yo lo dije una vez que sí, fui precandidato, claro, podría ser, pero hasta ahora no se me ha ocurrido ni siquiera pensar, ¿no? ¿Pero quién sería un posible candidato, así como entre un Hugo Gutiérrez? Mira, en el partido hay muchos que podrían ser candidatos. Por edad no puede ser Camila Vallejo. Por edad no puede ser candidato. Pero sería una desgraciadamente. fantástica No puede candidata. ser. Sí. Por edad no puede. Por edad no puede ser. Yo la proclamé, pero después me dijeron no puede por edad. Bueno, vamos a ver. Diputado, bueno, acá nosotros hemos tenido a varios concejales, al alcalde. Por una cuestión de tiempo no vamos a poder tenerlos a todos. ¿Cuál es un mensaje que le puede dar al alcalde y a los futuros concejales electos de la comuna? Bueno, mire, lo que yo le diría a la ciudadanía en este caso es que trate de elegir, bueno, primero el apoyo del alcalde, lo que se merece ser reelecto. Segundo, que elijamos concejales que apoyen al alcalde, o sea, que sean de oposición, porque que no ocurra lo que ocurre en PAC. En Pedro Aguirre Cerda hemos tenido concejales que nunca le han dado la mayoría en el apoyo a la alcaldesa. Ha tenido que votar, o sea, trabajar con la mayoría de los concejales votando en contra de todos sus proyectos. Y a pesar de eso, es la segunda comuna en la región metropolitana que ha tenido mayores inversiones de todas las comunas. Más de 14.000 millones de pesos en inversiones. Y están las obras que se han producido, están a la vista, el adelanto es patente, con mucho esfuerzo, trabajando, pasando por encima de todas las trabas que le han puesto. Pero ahí se denota que un cuerpo de concejales que trabaje junto al alcalde es mucho mejor para la ciudadanía, es mucho mejor para la comuna. Y a eso es lo que tenemos que propender, es decir, a concejales que incluso pueden tener diferentes ideas políticas, pero que estén de acuerdo en el bienestar de la comuna y de la ciudadanía. Diputado, una pregunta de un conflicto internacional que se está dando hoy por hoy, que es en relación al caso Wikileaks, que fue básicamente información desclasificada de las grandes potencias, ¿cierto? Cuéntenos un poco sobre su apoyo a Ecuador en dar asilo político a Assange, ¿sí? En su embajada en Londres. Bueno, yo creo que es acto valiente el presidente de Ecuador, el presidente Correa, para darle asilo a una persona en Londres que está, que como le dijera, se ha opuesto a las políticas de las grandes potencias, como usted lo dice, y también a Inglaterra, que están muy preocupados por todo lo que está saliendo a la luz de cómo ellos intervienen en los golpes de Estado, cómo han intervenido los grandes negocios, los cambios políticos, la invasión en otros países, etc. Entonces lo están tratando de acallar. Inventaron un juicio en Suecia por posible acoso sexual, pero que solo es una denuncia, ni siquiera es una acusación. Y por eso que lo quieren extraditar.
y de extraditarlo a Suecia es para que después lo extraditen a Estados Unidos y lo acusen ahí De traidor. de traidor, de no sé qué. ¿Ah? Entonces, lo que yo defiendo es que primero, esa persona tiene derecho al asilo político, porque su vida está en peligro. Y segundo, Ecuador tiene derecho al asilo, pero además su representación diplomática es inviolable, no puede ser violada, es como territorio de Ecuador. Y claro, Inglaterra amenazó con asaltar la embajada ecuatoriana. Y eso no se puede permitir, yo no estoy de acuerdo. Afortunadamente UNASUR ya tomó partido en favor de Ecuador. Estamos esperando lo que diga la OEA, que la preside un chileno, pero que hemos visto que se ha demorado mucho en tomar el acuerdo, y está recibiendo Ecuador el apoyo de muchos otros países. Y yo espero que el gobierno de Chile también se comporte a la altura, porque sus declaraciones no han sido muy firmes, a pesar de que está en UNASUR y que participó del acuerdo de UNASUR, pero la primera declaración fue bastante débil, como que era un asunto solo entre Inglaterra y Ecuador, lo mismo que ha tratado de establecer Estados Unidos, que es solo un tema entre Inglaterra y Ecuador. No, aquí hay un problema de carácter internacional porque se está atentando contra el derecho a asilo y contra el derecho de cualquier país a ejercer el asilo en su embajada. Diputado, vamos a entrar en otro área. Bueno, si bien es cierto, usted en política es Maradona, queremos entrar en lo que es el fútbol. Diputado, ¿usted alguna vez vistió deporte y jugó la pelota? Sí, claro. ¿En qué equipo? En los equipos de mi barrio y de mi liceo, pues. Allá en el sur. Claro. En mi curso nomás, nunca fui seleccionado en el liceo. Pero en mi barrio jugaba, en el Conico. ¿En qué puesto? Yo jugué de delantero y también de arquero. Bueno, yo creo que nunca me metieron tantos goles en mi equipo. Ese era win derecho en el equipo. Así se llamaba. Igual que nuestro arquero. No, nuestro arquero es fenomenal. Yo voy a hacer una apología de nuestro arquero de verdad notable. Diputado, ¿cuál es su opinión y su visión acerca del fútbol amateur? Mire, yo creo que debe haber un apoyo estatal que no existe hoy día, ¿no? Pero que coincide bastante al fútbol amateur. Primero, el fútbol amateur es una contribución a una mejor calidad de vida, sobre todo los jóvenes. Es una forma de llevar a los jóvenes a una distracción distinta que la droga, o sacarlo de la delincuencia, o presentarle incluso, yo creo, un futuro distinto, educarlo en una cultura distinta, de la amistad, de la solidaridad, ¿cierto? Pero lo que he visto es que la verdad es que la ayuda por el fútbol amateur en la práctica no existe en nuestro país. Lo he visto aquí en este distrito, la mala calidad de las canchas, en general, porque hay algunos alcaldes que se preocupan un poquito más. Los clubes tienen que arrendar canchas, salir a jugar afuera, pagar a los árbitros, no hay camarines. Entonces, yo creo que depende mucho del esfuerzo. Yo conozco clubes que hacen grandes esfuerzos, ¿no? Y se mantienen por años. Pero tienen que mejorarse las condiciones. Y está bien que también participe la empresa privada, que los ayude, que nos pueda ayudar, eso está muy bien. Pero ¿qué es lo que obligan a los clubes? A hacer proyectos, por ejemplo. Y bueno, yo he visto varios clubes que no saben cómo hacer proyectos, llevan el proyecto y le dicen la contabilidad, tampoco saben hacer la contabilidad, y ya no dieron cuenta de un proyecto y ya nunca más pueden participar en un proyecto, ¿no? Están los comodatos, que hay canchas que están en comodato, recintos que están en comodato, que nunca está claro quién le entregó el comodato, para cuánto va a durar, tampoco pueden postular porque no se sabe la propiedad de los comodatos, etcétera, etcétera. Y yo creo, y lo voy a proponer en este distrito, que podamos hacer una especie de junta de clubes deportivos amateur, no solo de fútbol, porque nos hemos encontrado aquí con otras disciplinas que tienen los mismos problemas. Aquí podrían haber campeones nacionales o grandes representantes de Chile en el extranjero, pero no tienen la ayuda por ningún lado. Y que presentemos una especie de pliego de Chile de los clubes amateur, deportivos amateur, pero para obligar al Estado que siquiera entregue una ayuda básica, ¿no?
claro, a clubes reconocidos, no es para que estar armando clubes que puedan surgir como callampa, no. Pero sabemos que hay clubes que están establecidos hace mucho tiempo, que son muy serios, y bajo algunas normas y reglas muy claras se les pueda entregar una base de financiamiento para sus necesidades mínimas. Diputado, sobre eso mismo, el gobierno tiene un plan que se llama Elige Vivir Sano, ¿cierto? Pero realmente existe un verdadero apoyo al fútbol amateur y en este caso todas las disciplinas que la gente está realizando hoy por hoy, porque uno se da una vuelta, por ejemplo, por el Parque O'Higgins y hay mucha gente haciendo deporte, pero de verdad no existe un real apoyo. No existe un apoyo, y si usted mira las escuelas nomás, en la situación, en la educación pública en que se imparte el deporte, no tiene nada que ver con lo que pasa en otros países, que incluso el deporte es masivo, después es selectivo, y tienen la ayuda de los gobiernos. Y no es casualidad, por ejemplo, que otros alcancen las alturas que alcanzan, por ejemplo, en la Olimpiada. Este año, el único país que no sacó medalla porque llegó en 1980 es Chile. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Y se viene lo del sur. Y viene lo del sur, bueno, ¿cómo vamos a presentarnos en lo del sur si no empieza una política ahora? A recoger a los mejores elementos, a dar apoyo, pero si no es masivo, ¿cierto? No se masifica, nunca vamos a tener buenos resultados. Diputado, en la Cámara, valga la redundancia de diputado, ¿existe la intención del apoyo a esta facción del fútbol? Sí, hay una comisión de deporte que se preocupa bastante, ¿no? Pero también nos encontramos con las trabas porque cualquier ley, cualquier proyecto de ley que tenga que ver con financiamiento del deporte o de cualquier otra cosa, tiene que tener su origen en el Ejecutivo. Entonces, mientras no exista un proyecto del Ejecutivo, nosotros no lo podemos generar un proyecto. Nosotros podemos generar proyectos sin financiamiento. Todo lo que tiene financiamiento proviene del Ejecutivo. Por eso el problema que a veces hay grandes cultores del deporte entre los diputados. Y hay algunos que a veces se lo llevan más jugando fútbol que haciendo leyes, pero esa es una broma. Yo quisiera tener en la prestancia algunos que hacen deporte y que lo hacen bien. Pero hay interés. Y hay muchas intervenciones que yo conozco exigiéndole al Ejecutivo que envíe proyectos al Ejecutivo que hacen solo. Y no es solo este gobierno. O sea, de todos los gobiernos para atrás, aquí habría que pasarle a todos la cuenta. Pero hay que exigir. Por eso que digo que a lo mejor hay que empezar por alguna parte, levantar una especie de pliego nacional así del deporte amateur. Ya, pues, ¿hasta cuándo? Y exigir al gobierno. Y ahí que nos pongamos detrás los parlamentarios, los alcaldes, los concejales, todo el mundo. Pero es la única manera, aquí, yo no sé, pero de otra manera es difícil conseguir cosas en este país. Diputado, Patricio, vamos al último corte y volvemos. Bueno, amigos de la familia Riquelme, seguimos al aire al diputado Guillermo Levier. Don Guillermo, ¿cómo conoció usted la institución de Tristan Mata? ¿Cuál es la visión, su idea que tiene acerca del club? ¿Y qué le parece además esto de tener un programa de televisión acá? ¿Cuánto la verdad? ¿Cómo están las cosas? Sí. No, la verdad. Yo lo conocí en la campaña para diputado y de una manera muy simpática porque fuimos a la cancha donde estaban jugando A Madensa. a Madensa. Y ahí lo primero que hicieron fue comprarme un terremoto y ya de ahí empezó la amistad que sigue hasta ahora, ¿no? Después hemos estado en otros encuentros, en otros conciliábulos muy simpáticos y bueno, he contribuido en algunas cosas, lo que he podido, lo que pueda, seguramente lo voy a hacer, quisiera hacer más, pero la amistad creo que es muy buena con este club. Ese es un punto que hay que resaltar, César, porque en ese tiempo el diputado se comprometió con este club y ha estado siempre. Bueno, y hay que decirlo que también fue un año para los dos, bueno, usted salió electo diputado y nosotros salimos campeones. Digamos. Así es. Diputado, bueno, usted nos conoció cuando jugábamos ahí en esas canchas de tierra y hoy nos hemos cambiado a una liga empresarial. Esto producto de la muerte de muchos equipos de fútbol, que es una problemática que se ha dado, y de la asociación también. ¿Qué se puede hacer para evitar el éxodo y reencantar a la gente a la participación en sus clubes y por ende evitar la muerte de la liga? Bueno, por una parte depende mucho del esfuerzo de los propios clubes. Porque si no hay voluntad de sobrevivir, difícilmente puede subir un club.
pero al mismo tiempo a esos clubes, como lo dije antes, la institucionalidad tiene que entregarle una ayuda permanente para su sobrevivencia al menos. O sea, tener una base sobre la cual estoy. Y eso es urgente, porque la verdad es que hay muchos clubes que en un país se están muriendo, ¿no? Y por falta de ayuda, sí, eso es. Pero a veces da pena, tristeza ver que han hecho tanto esfuerzo durante toda una vida, incluso muchas personas, por mantener un club y que de repente se les derrumbe, se les venga abajo. Eso no se lo debe a nadie, ¿no? Así que lo mejor es que podamos pronto establecer alguna normativa, alguna ley, algo que proteja a los clubes deportivos, ¿no? Que les dé vigencia siempre. Don Guillermo, no puedo dejar pasar que lo han saludado mucho a través de las redes sociales, y hay una pregunta de Roberto Manríquez que dice: ¿cómo usted nos podría ayudar a conseguir un estadio acá en San Miguel? Pongamos todos de acuerdo, hagamos campaña. Sí, yo creo que ninguna cosa la consigue un diputado solo. Cuando un diputado dice: yo conseguí las cosas, no, eso no es así. Tiene que conseguirlo junto con la comunidad. Y si aquí nos proponemos, como yo le decía, bueno, luchamos por el fútbol, mantenemos por el deporte en general, bueno, pongámonos como meta en el estadio, hablemos con el alcalde, hablemos con las autoridades, hablemos con los bomberos, con todo el mundo, porque eso es algo que va en beneficio de toda la comunidad. Y yo estoy seguro que como lo han conseguido comunas vecinas, también lo puede conseguir San Miguel. Pero hay que ponerse. Por ejemplo, ahí le pongo otro ejemplo a la Dávila, que fuimos ahí, bueno, cuánto tiempo peleando con ¿cómo se llama? Chile Deportes, con el que ahora es ministro. Bueno, nos tramitaba, se comprometió, otorgó un financiamiento y de repente desapareció el financiamiento. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, con la alcaldesa, con los concejales, con los dirigentes poblacionales de Adaila, con los dirigentes de los clubes deportivos, nos fuimos a Chile Deportes y subimos al 7º, al 8º piso y le llenamos la habitación y que se pronunciara frente a la comunidad. Así que ahora dijo ya, ahí vamos a construir, van a hacer el financiamiento directo y van a tener una cancha de fútbol, un estadio ahí en la DAE. Un estadio no muy grande, pero va a ser una especie de polideportivo. Pero ¿cómo se consiguió? Bueno, trabajando con toda la comunidad, no es que lo haya conseguido yo. ¿No? Yo me guié, hablé con él, lo acusé allá de la cámara, qué sé yo, lo saqué por cansancio, pero fue la participación de los vecinos, de la alcaldesa, de la comunidad, la que finalmente logró eso con la población de ahí. Y aquí también tiene que ser toda la comunidad. Pero si nos ponemos en campaña, ustedes dicen, bueno, clubes que están más de en el frente, conversarán con un club vecino, con otro, vamos un día hablamos y el mismo. Se cobrará la palabra. Claro que sí. Patricio, antes sí. Tengo que decirle a la gente nuestros datos, nuestros auspiciadores. El hipermercado Vicky está ubicado en Tristan Mata con pasaje acá. Para que usted vaya, diputado, está atendido, lo atiende ahí el director técnico, que ha ganado estos últimos partidos, así que fue goleado al principio, pero atendido por el director técnico Pep Lado. Vamos a ir. No es Pep Guardiola, Pep Lado. También comentarles, muchachos, que nos acompaña como siempre Nueva Era. Nueva Era es el radiotaxi número 1 del sector, están ubicados acá en pasaje 2 con departamental, y el teléfono de contacto es el red fija 995-8528. Nueva Era, rapidez, seguridad y confianza. Diputado, como le dije al comienzo, para nosotros fue un privilegio contar con usted, y también quiero aprovechar este momento para agradecer a la directiva del club que digamos que gestionó que usted pudiera estar acá. Y le dejo la cámara a usted para que le dé unas palabras a la familia de Tamayo. Bueno, primero los felicito por la iniciativa de tener este canal televisivo. Ojalá no trate de imitarle a los grandes medios de comunicación, sino que sea un medio directo de servicio a la comunidad, donde siempre se diga la verdad, aunque duela, como dicen algunos. Segundo, quiero decirles que el privilegio es mío de estar acá, les agradezco mucho la invitación. Quiero decirle que el sentimiento de amistad permanece y sea o no sea diputado va a permanecer siempre. Y en todo lo que pueda estamos a disposición del club, de la comunidad,
en lo que podamos hacer. No digo que podamos hacer todo, porque eso sería mentir, pero sí en todo lo que podamos hacer, en ayudar, en contribuir, en orientar, eso estamos dispuestos a hacerlo. Así que muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno amigos, ese fue el programa de Estoy Verde de esta semana. Nos vemos el domingo en cancha. Esperamos verlo el próximo lunes acá. Estoy Verde para el rato. Chao.